Cada día tenemos más preguntas que respuestas y lo que aportan los científicos es realmente muy limitado y están sujetos a unas ciertas leyes que no pueden expresar exactamente los descubrimientos que han hecho, no los pueden exponer en público debido a una limitación que hay y ciertas reglas que requiere. La ciencia requiere ciertas normas. No solamente vas a decir a la primera lo que descubres. ¿Por qué? Porque podría ser algo que de lo que el mundo no está preparado para escuchar. Y en vez de ser beneficioso, vendría a ser un perjuicio. Pero lo que descubren los científicos de Harvard es algo que te vuela la cabeza y no te deja ni respirar. El New York Times acaba de publicar una noticia. Se dice que lo que conocemos como el Big Bang no pudo haber existido debido a que el universo que nosotros observamos a través de aparatos, a través de telescopios, bueno, tiene dimensiones extremadamente gigantescas. No es de un tamaño estándar como se supondría que fuera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viviendo en una dimensión que fue expresamente para nuestra especie, bueno, pues resulta que allá afuera las galaxias son gigantescas y existen monstruos enormes, gigantescas galaxias que realmente no tenemos ni idea de dónde surgieron, ni de dónde vienen, ni de qué se forman, simplemente son hipótesis. Ahora fíjense, de acuerdo a la ciencia, también se dice que nosotros podríamos estar existiendo dentro eh, de un agujero negro de proporciones inimaginables, gigantesco, tan gigantesco que nosotros estamos dentro de un hoyo negro, pero toda nuestra galaxia, toda la galaxia está dentro, todo el universo, todas las millones y millones de galaxias que existen, podrían estar dentro de un agujero negro de un tamaño inimaginable. Jamás tendríamos la capacidad para poder calcular el tamaño, vaya, sería enorme. Ahora, esto es lo que descubre la ciencia, que todo lo que se mueve viene de diferentes regiones, no es exactamente de un solo origen, sino que nosotros podríamos estar mezclados entre varias realidades. Podríamos estar viviendo mezclados entre otras realidades y las realidades vienen siendo parte de la vida humana, de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque no nada más lo que podemos ver es lo que existe. Existen otros universos que no podemos ver. Podrían ser de un tamaño subatómico, totalmente pequeños, y también podrían ser de algún tamaño normal, del tamaño de la cabeza de un alfiler. De la cabeza de un alfiler podría ser un universo y, y podría estar interactuando, vaya, con nosotros, con los humanos. Y también se puede decir que nosotros existimos dentro de un organismo vivo, que lo que se compone como el universo podría ser el cerebro de un ser que piensa y que tiene vida y que es inteligente, pero que no existe en nuestra línea historial, vaya. ¿Por qué? ¿Por qué no existe en nuestra historia? Porque nos han absorbido, nuestra historia nos las han absorbido con otras historias. Al valerse de nuestra ignorancia, pues nos metieron historias nuevas. Es muy similar cuando un niño es abandonado en la puerta de una casa, en una canasta, lo abandonan ahí
y entonces el dueño de la casa lo adopta como hijo legítimo. Y entonces al adoptarlo como hijo legítimo, le da su apellido y lo convierte en una persona importante, le da estudios, le da carrera, abogado, licenciado, y se hace tan importante porque tiene el apellido de una persona que lo crió y que le dio su nombre, pero él jamás supo que alguien lo dejó en la puerta de su casa, en una canasta. ¿A qué vamos con esto? Que nosotros no sabemos nuestro origen y que pudiera ser que alguien nos adoptó y nos dio su historial, para que nosotros estemos creyendo que provenimos de otro lugar que en realidad no es cierto. Y a nosotros nos corresponde investigar de dónde somos. No, a nosotros nos corresponde saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué razón eh, vivimos en un mundo donde se mezclan realidades. Se puede pensar que el origen del universo jamás lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque forzosamente el universo pudo haber aparecido en un pequeño puntito microscópico, como algo que no tiene medida, vaya, insignificante, del tamaño de una partícula subatómica, vaya, tan minúscula que jamás ni siquiera se podría imaginar que ahí está el origen del universo y que estas partículas se comienzan a, a dividir como la función de una célula. Empiezan a dividirse y a través de miles y miles y miles de millones y millones de años, de millones de años, se empezó a formar lo que ahora conocemos como el universo, pero que se formó en diferentes universos, en diferentes realidades. Unas realidades se formaron en una especie de materia distinta. Unos tienen una forma distinta a otra. Así que, al final de cuentas, terminamos luchando por nuestra existencia, porque en un principio la Tierra fue habitada por gigantes. Cuando se inició la vida en este planeta, se empezó la lucha. Los más grandes no eran solamente los animales, sino los árboles, todo el mundo entero, toda la Tierra, todo el planeta era enorme, todo era grande, vaya, las plantas, los animales, las, los peces, el océano tenía olas gigantescas, todo era muy grande. Ahora, ¿por qué? Porque estamos viviendo en una dimensión diferente. La Tierra no siempre ha estado en esta dimensión. La Tierra ha sido viajando, ha ido viajando de dimensión en dimensión. Y cuando una dimensión está ocupando este espacio, la vida, como la conocemos, habita en esta dimensión. Se dice que nosotros ya pertenecemos a otra dimensión, pero ¿por qué? Porque nuestro universo está siendo habitado, está siendo el imperio de esta, es un imperio, lo que es la realidad. Esta realidad es la que nos está eh, es donde existimos, es donde nosotros somos. Pero en el principio no fue así, sino que hubo más realidades existiendo. Así que la época de los dinosaurios no nos pertenece a nosotros, sino que le perteneció a otra dimensión, a otra realidad muy distinta a la nuestra. Hubo una época en que destruyeron a los árboles gigantes que existieron en un principio, los, los petrificaron. El planeta está lleno de árboles y de animales petrificados. La Tierra pasó por una especie de dimensión que posiblemente no duró mucho. Ahora, se dice que nosotros estamos cambiando de dimensión y que vamos a pasar a otra, a la quinta dimensión.
Eso lo he nombrado, lo hemos escuchado muchas veces, que nosotros estamos pasando a una quinta dimensión y que por eso es que nosotros ya estamos empezando a darnos cuenta, a entender en realidad lo que somos realmente, que no somos precisamente una sola dimensión, sino que somos una mezcla. ¿Por qué? Los gigantes que estuvieron antes se mezclaron con las mujeres de una dimensión diferente. Y a esto se le conoce como los gigantes de antaño. Se dice que las hijas de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Perfecto. Ahora fíjense cuál es el detalle aquí. Pasó una dimensión y entró otra y estamos viviendo ya en otra. No sabemos cuántas dimensiones ya llevamos, pero ya llevamos varias. Entonces, ¿por qué esta ciencia no es reconocida como una ciencia oficial? ¿Por qué no? Porque existe un control. Lo que es la realidad, lo que es la verdad, lo que nosotros existimos, lo que nosotros vivimos, no está permitido que se hable como una información oficial. No está prohibido. Entonces, si nosotros sabemos que no somos exactamente de la misma donde se originaron las cosas, podríamos estar mezclados nada más. Hay una mezcla, los de una dimensión se mezclaron con la otra y al final vamos a terminar mezclándonos con la otra dimensión, con la quinta. Esa va a ser una nueva, un nuevo, eh, una nueva raza, una nueva especie de humanos. La quinta dimensión ya no va a estar limitada. Y tal vez por eso nosotros, como estamos trascendiendo a una dimensión distinta, hemos estado empezando a alcanzar otro nivel de conciencia, donde nosotros podemos entender que realmente existen muchas dimensiones, muchas realidades y que lo que se nos ha dicho siempre, que es nuestro origen, en realidad ese no es nuestro origen, sino solamente es una realidad. Lo que nosotros conocemos como el universo, donde se originó el origen, el Big Bang, realmente no es el origen, sino que es una parte, una dimensión solamente, una realidad. ¿Por qué? Existen infinidad de fenómenos que son inexplicables y los fenómenos no tienen explicación porque nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero origen está prohibido. Por eso no existe la explicación. Si nuestro verdadero origen estuviera dándose a saber, se acabarían las religiones y realmente el imperio el que está gobernando ahorita en el planeta dejaría de existir. ¿Por qué? Porque se nos ha gobernado a través de mentiras, a través de engaños, a través de mentiras que nos han limitado y nos han dado solamente a saber lo que ellos quieren. Destruyeron todas las, eh, las ruinas, todas las construcciones, todos los escritos, libros de las otras realidades que han habitado este planeta. Y por eso es que no podemos nosotros llegar a, a un conocimiento porque solamente nos están metiendo una realidad que es la que existe ahorita. Pero esta realidad está llegando a su final y no es porque estemos estudiando, no, la realidad está llegando a su final. Esta realidad está llegando a su final. Lo que es el papado, lo que es las religiones, están llegando a su final. Y empezaremos a ver una nueva era, una nueva forma de vida, pero ¿quién lo va a ver? Nuestros descendientes. Ellos van a ver una forma diferente de vivir. Para nosotros es un logro, un gran logro,
entrar a la quinta dimensión, pero para otros ya llevan millones de años viviendo en la quinta y en la sexta y en otras dimensiones de diferentes niveles. Entonces, este apenas es un empiezo para nosotros, comenzar a existir en una era en donde ya no tendremos limitaciones, sino que sabremos todo lo que realmente sucede. Podremos estar conectados con conocimientos que ni siquiera imaginamos que existen. Otras formas de vida, unas formas de vida que son figuras de personajes o seres que tienen un cuerpo como de humo. Otros tienen un cuerpo como de una luz, nada más, una especie de luz. Y otros tienen una forma plásmica, como un plasma. Y otros tienen la forma como de una sombra. Y otros tienen diferentes tipos de formas, pero son seres de diferentes realidades, diferentes dimensiones. Ahora, ¿por qué es necesario saberlo? Porque si no lo sabemos, no vamos a despertar jamás, vamos a seguir. Fíjense, cuando nosotros entendemos que realmente estamos unidos en diferentes realidades, somos una mezcla, entonces nos damos cuenta que a lo que tú le llamas alma no es otra cosa sino que algo que no es de esta realidad, sino que viene de otra. Lo que, lo que a ti se te llama, lo que tú tienes en tu interior, que se conoce como alma, en realidad eres tú mismo, pero viviendo en una realidad diferente. Y esta realidad diferente se mezcla con esta, formando a un personaje al que se le conoce como ser humano. Pero, ¿qué dijo el primer texto del Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué lo dijo? ¿De dónde salió ese escrito? Anteriormente hubo muchos escritos en el planeta y, y cuando empezaron a desaparecer todos esos libros, muchas frases se quedaron. ¿Para qué? Para poder controlarnos, para tener el control, creyendo que iban a perdurar para siempre, pero eso no es así. El imperio que existe ahorita está por desaparecer. Este imperio que gobiernan las élites del planeta están a punto de desaparecer. La parte, el ser humano vendrá quedando atrapado en la forma de animal. Se convertirá solamente en un animal, el ser humano. Y, y los que entren a la quinta dimensión, los que estén entrando a la quinta dimensión, serán los verdaderos humanos. Pero los que se queden, se quedarán porque quedarán atrapados en sus riquezas, en sus negocios. Perderán totalmente la conciencia de humanos y serán muy semejantes a los zombies. ¿Por qué? Porque la parte consciente del hombre es la parte de una realidad alterna. Y esa realidad alterna está empujando, está haciendo un empuje y está sacando a esa parte consciente del cuerpo humano. Está saliendo. La parte consciente está saliendo del cuerpo humano. Así que eh, el que se acomodó como un ser pensante, como una parte de la quinta dimensión, ese ser humano va a entrar a una nueva realidad. Va a ser una realidad totalmente diferente. Y, y el que se quede, el que no alcance a evolucionar, a desarrollar su parte, su quinta dimensión, la quinta dimensión está en cada uno de la gente, de las personas. Pero si no alcanzan a desarrollarse, se va a partir, la humanidad se va a repartir, se va a, a repartir a la mitad. Y una parte será humana y la otra será animal. Así de sencillo. El que quede como que se siga quedando en la tercera dimensión no tendrá acceso
a la inteligencia, no tendrá acceso, se quedará totalmente en la ignorancia, se quedarán ricos, van a ser millonarios, van a ser los magnates de la vida, pero su dinero los va a entorpecer para que no alcancen a, a hacer el cambio de dimensión. La dimensión es una nueva era, una nueva etapa en la vida humana, una metamorfosis que va a suceder en el ser humano. ¿Por qué les digo esto? Desde todos los orígenes de los libros, las enseñanzas, las doctrinas, las películas y todo, se nos menciona acerca de un desarrollo, de una evolución que, que sucede en el ser humano. El ser humano primero fue primate, después se le cayó el pelo y empezó a formar parte de una nueva raza. Empezó a desarrollar áreas de su cerebro que no las manejaba, sino que las empezó a desarrollar en poco tiempo. Cuando empezó a pensar, lo que pasó fue que una parte de su cerebro se empezó a despertar. Era como si estuviera dormido y empezara a despertar. Y el animal empezó a pensar, empezó a tener inteligencia. Primero empezó a tener muy poquita inteligencia y después la fue desarrollando y desarrollando y fue teniendo cambios en su cuerpo, desarrolló su inteligencia y la fue acrecentando y acrecentando hasta el grado de que llegó a ser un ser pensante que construyó herramientas, destruyó armas, construyó todo. Ahora llega esta época en que tiene que dar un siguiente salto, donde su inteligencia viene a ser una inteligencia transdimensional. No es la misma de la Tierra, sino es una inteligencia que está fuera de la realidad de este planeta, sino que es una nueva. Ahora fíjense el detalle. En Harvard están haciendo grandes avances científicos. Ahora están desarrollando un cañón gigantesco que han estado viendo la posibilidad de montarlo en un cohete, pero tendrían que construirlo allá afuera en el espacio, porque sería un cañón totalmente gigantesco. Cada bala sería de 1 tonelada, cada bala de este cañón. Entonces, la pólvora ya no sería pólvora, sino que sería una bomba atómica, una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque esta bala sería utilizada para destruir meteoros, cualquier amenaza, inclusive naves espaciales que, que estuvieran amenazando la vida terrestre. Entonces, están viendo la posibilidad de, de crear un cañón de gigantesca, de unas proporciones gigantescas, vaya, que la bala va a salir de la órbita de la Tierra, va a salir y va a impactar cualquier objeto volador que se aproxime. Va a ser un cañón gigantesco, vaya, gigantesco, que lo van a detonar con armas nucleares. Van a detonar armas nucleares para disparar la bala. Una bala de 1 tonelada. Es un avance grandísimo para la ciencia. ¿Por qué? Porque existen rumores de que existen ciertas inteligencias que ya quieren deshacerse de la raza humana y están intentando invadir el planeta y destruir a la raza humana, porque este planeta es muy valioso. Entonces hay otras especies que lo quieren y no lo han hecho porque ellos también se encuentran en evolución. Por eso no lo han hecho. No han estado preparados para apoderarse. Así que los científicos de Harvard están
ya no se van a basar a la NASA, porque la NASA no es de la raza humana. Aquí debe de quedar muy claro, la NASA, lo que nosotros conocemos como la NASA, no es de la raza humana, sino que son de los invasores, están trabajando para los enemigos. Por eso la NASA jamás te va a presentar un proyecto, jamás te va a presentar un descubrimiento, jamás. Así que solamente proviene de los científicos que están conscientes de los riesgos y que hay que dividir a la especie humana, hay que separar, dividirla. ¿Por qué? Porque, porque por parte de los que ya están establecidos, nosotros estamos destinados para extinguirnos nada más, simplemente para que dejemos de existir. Pero si nos ponemos a luchar, desarrollamos ciertos conocimientos que nos van a servir para cualquier defensa, en poco tiempo estaremos mirando un enorme cañón de 2 kilómetros de diámetro y con unas balas de 1 tonelada de hierro, totalmente de hierro. Y esos cañones, al ser detonados con energía nuclear, con bombas nucleares, van a atravesar la atmósfera y van a salir y van a impactar cualquier aparato volador, porque será tal la velocidad que, que ningún aparato que esté allá afuera podrá resistir una bala de ese calibre, vaya. ¿Por qué? Porque será gigantesco y tal vez no sea necesario disparar tantas, con una bala tienen. Fíjense, hemos estado avanzando de tal manera que, que estaremos en poco tiempo en la cúspide. Nosotros buscamos respuestas toda la vida, hemos estado buscando respuestas. Y dicen, pero entonces nosotros no existimos realmente. Bueno, en realidad nosotros, para el ser humano existimos, pero para otras realidades no existimos. Para otras no. Solamente existimos para nosotros mismos. No es que vas a que vas a quedar eh, como un recuerdo, que vas a existir al pasar de los años. No. Nuestra propia realidad solamente se limita a nuestro propio planeta. Cuando el planeta se extinga, cuando este planeta termine su ciclo de vida, eh, no habrá ni recuerdos de la raza humana, no habrá nada, no habrá ni siquiera recuerdos de que exististe, vaya, porque estamos atrapados dentro de un enorme eh, gusano, un enorme gusano dimensional. Ahí estamos nosotros. Y este pasadizo donde estamos atrapados está circulando el flujo el flujo transcurre dentro de este tubo, del tubo dimensional, y ahí es donde es que nosotros podemos existir. ¿Por qué? Porque el tiempo se mueve solamente dentro de los tubos dimensionales, ahí es donde se mueve el tiempo. Fuera del tubo dimensional no existe el tiempo, no circula, solamente circula dentro. ¿Por qué? Hay un gran flujo de partículas, micropartículas, atómicas y subatómicas, que están fluyendo, son partículas cuánticas, y entonces esto es como una corriente, y estas corrientes son
los que hacen mover el tiempo donde estamos. Así que no es que somos una creación, no, estamos aquí por accidente. Si no estuviéramos atorados en medio de un tubo, de un agujero de gusano, entonces el tiempo no existiría y tampoco el ser humano. ¿Por qué funciona lo que es el tiempo? Funciona porque estamos en medio donde hay un pasadizo que es el que maneja el tiempo. El que maneja el tiempo es el agujero de gusano, ese es el que maneja el tiempo. Sin ese agujero de gusano, el tiempo no existiría. Y es grande, tan grande que puede estar todo atrapado adentro, todo el universo. Todo el universo está atrapado dentro de un agujero de gusano. Fíjense que necesitamos nosotros conocer todo lo que es la ciencia, la tecnología, y saber que realmente no es que el universo fue hecho a la medida, no, simplemente que existen esas galaxias gigantescas son de otra dimensión y están entrelazadas todas las galaxias, todos los agujeros de gusano. Dicen que hay soles que realmente son gigantescos, que no existe forma de, de medirlos, vaya, del tamaño que tienen. Es enorme un sol. Ahora, lo que hay adentro del sol es lo que importa, lo que hay adentro. Este material que hay adentro, adentro existen enormes, gigantescas galaxias viviendo adentro de un sol. No es que el sol sea un planeta ardiendo, no. El sol es solamente una órbita inflada, y lo que está dentro es una gran cantidad de materia existiendo adentro de cada sol. Y esto es lo que no existe una forma de comprobarlo, ¿vaya? ¿Por qué? Porque todos sabemos que si tú tienes una grabación y la sometes a ciertas fuerzas de gravedad, imanes, algo imantado, le pasas a un disco y se borra. A un cassette le pasas un imán y se borra. Así que la, la energía, la, la, la energía gravimétrica, que se conoce como la energía gravimétrica, es una energía que se forma de partículas y, y estas partículas son maleables con, con lo que es la energía magnética. El magnetismo tiene dominio sobre lo gravimétrico. Ahora fíjense el detalle que hay. Así que si no existimos en una sola realidad, sino que estamos mezclados en varias, eh, ahí es donde está el problema. Porque existieron gigantes antes, después empezó a haber gente más pequeña. En un principio existieron gigantes que medían 150 metros de grande. Después, unos de ya más chicos y más pequeños hasta llegar a los que vivieron entre humanos, con los humanos, vaya, que fueron los que medían 6 metros, 6 y 7 metros. Entonces, de ahí se fue mezclando la raza y fue cambiando de dimensión y desaparecieron los gigantes por el cambio de dimensión. Después existieron otros y fueron dioses. La época de una dimensión se hicieron conocer como dioses. Al acabar de terminarse esa dimensión, solamente quedamos nosotros, pero el problema que hay es que el ser humano ya llegó a su final y empieza una nueva
especie, una nueva dimensión, una nueva raza. ¿Qué sucede aquí? ¿Será que se va a acabar la especie humana? ¿Vamos a empezar a tener, eh, se va a empezar a morir la gente? ¿O qué va a pasar? Simplemente la gente que no se adapte va a empezar a desaparecer, va a empezar a morir, va a empezar a provocar su muerte, van a volverse violentos, van a buscarle pleito al vecino, el vecino los va a matar, le van a aventar bombas. ¿Por qué? Porque no se están adaptando, su cerebro no está evolucionando, así que se van a empezar a matar entre ellos. Y solamente va a quedar la quinta dimensión, que ya no se rige por la violencia, sino que ahora es una forma distinta de pensar. Ahora fíjense, eh, tenemos muchas preguntas sin respuestas. ¿Y por qué? Porque desde un principio no nos dijeron la verdad. Nadie se ha preguntado por qué cuando explota un volcán se convierte en un hongo. La, la explosión del volcán se convierte en un hongo. ¿Por qué cuando explota una bomba atómica, se convierte en hongo? Nunca el ser humano ha hecho esas preguntas. ¿Por qué razón eh, existe esa forma en el aire, en el espacio, en que, ¿por qué, por qué les digo? Porque si existiera lo que se conoce como, como la libertad que existe en el espacio, un espacio, un vacío libre, no tendría por qué convertirse en hongo. Si se convierte en hongo es porque algo lo achata, algo está achatando la explosión, la está achatando. Es algo, una fuerza. Ahora, ¿cuándo vamos a saber la verdad? ¿Por qué el volcán no sale del espacio? ¿Por qué no abre un hoyo y se sale la explosión para afuera? Sino que se convierte en hongo. Porque algo la achata. Dicen, dicen las personas, es que porque allá afuera, allá arriba está frío y el cambio de calor con el frío no se llevan. Yo quisiera saber cómo es que las nubes cargan millones y millones de litros de agua y está frío. No es por el calor, sino es por otra cosa. Porque el calor eh, no ejerce magnetismo. Porque el calor es el que anula la electricidad. Entonces lo que genera la electricidad es el frío. Por eso las nubes cargan millones y millones de litros de agua cuando llegan a esa altura. ¿Por qué? Porque ahí está frío y el frío se carga de electricidad y la electricidad que carga hace que levite todo lo que está ahí, levita. Porque son millones y millones de litros de agua. Cuando se empiezan a caer, cuando se empieza a liberar la carga magnética que tiene. Cuando se libera esa carga magnética empieza a soltar el agua. Pero ¿a qué se deben estos fenómenos? Porque son fenómenos que no nos dicen. Nos están diciendo cosas para mantenernos ocultos, engañados, para mantenernos en la mentira. Nos han dicho que somos únicos, que tenemos un planeta que tiene un núcleo, que, que ese núcleo está lleno de lumbre. ¿Cómo va a estar lleno de lumbre y tener un campo electromagnético? ¿Cómo va a ser, vaya? ¿Cómo van a explicarme que un núcleo que está a 6000 grados va a generar electricidad si sabemos que el calor es enemigo de la electricidad? La calor no genera electricidad, la calor anula, completamente anula la calor. Si en el planeta se generan los dos tornados, uno que sale para el polo sur y otro que sale para el norte,
es porque está frío. El centro del sol, de la Tierra, está frío, por eso se forman los dos polos. ¿Por qué? Porque la electricidad no se conduce en lo caliente, se conduce en lo frío. Ahora fíjense lo que les voy a decir. Todo está eh, totalmente volviendo mal a la gente, retrasándolos en una sola creencia. Es decir, esto es así, aquí lo dice este libro, y de aquí te vas a quedar creyendo esto y no vas a buscarle para que no entiendas. ¿Por qué? Porque es peligroso saber realmente todo. No existe un modelo para la existencia humana. Nosotros existimos por error. Nosotros por alguna forma, alguna razón, hay un hay una mente que crea. Hay una mente que está creando, pero no crea la tercera dimensión. La mente creadora que existe es un ser pensante, pero no crea la tercera dimensión. Esa mente crea todo lo que existe, pero lo crea en una dimensión totalmente diminuta y de un total de un tamaño microscópico, más pequeño que la cabeza de un alfiler. Es algo insignificante, muy pequeño, pero está creando en distintas realidades. Porque se crean desde las bacterias, los microbios, los animales gigantescos, todo se crea, pero se crean en dimensiones distintas. Fíjense que en en el mundo, abajo del mar, a 6 kilómetros de la corteza terrestre abajo, ahí existe otro universo. A 6 kilómetros de las profundidades del mar, ahí existe otra realidad. Y los habitantes de esa zona de 6 kilómetros no pueden salir para esta dimensión. Solamente pueden sobrevivir ahí al nivel de 6 kilómetros abajo. En la Antártida abajo, existen una gran cantidad de criaturas viviendo abajo en el agua. Han revisado con submarinos y a 6 kilómetros se encuentran con criaturas gigantescas. Allá viven pulpos, calamares, peces, de todo tipo, pero son enormes. Y esos seres de esa realidad, de esa dimensión, no pueden salir a la superficie. Bueno, pues más abajo, hay otras realidades. Cada realidad se, eh, se instala, se desarrolla en un cierto nivel. La, la arqueología han descubierto ciudades que están abajo del mar, a 120 metros bajo el mar. Han encontrado ciudades enormes, ciudades que no pertenecen a la especie humana. Documentales Barcelona era un programa que yo miraba cuando era yo más ignorante, vaya. Tenía yo una capacidad muy limitada y yo miraba cómo encontraron arriba de 200 ciudades bajo el mar, pero no son humanos, son de edificios gigantescos y están abajo del agua. ¿Por qué la Tierra ha ido cambiando de dimensión, de realidad? ¿Por qué? Porque cada realidad es una especie de vida, no solamente de humanos, sino de animales también. Y esa realidad se quedaron abajo. Y entre más abajo se van quedando las realidades y entre más abajo vas encontrando otras y otras para llegar a la época
de los dinosaurios, no la vas a encontrar en esta realidad. Tienes que buscar allá abajo, tal vez abajo en el mar, tal vez allá a 200 o 300 metros, o tal vez a 6 kilómetros. Ahí, en ese nivel, tal vez esté la realidad de los dinosaurios, allá a 6 kilómetros. Es probable que esa es la dimensión de los dinosaurios, la que está a 6 kilómetros abajo del mar. Y si lo buscas en la tierra, en lo seco, tendrías que escarbar a 6 kilómetros para empezar a buscar. ¿Por qué? Porque si el mundo de hace 6.000 años está a 15, a 15 metros bajo la superficie, los arqueólogos han encontrado la, la fecha, la fecha de hace 6.000 años, pero la han encontrado a 15 metros bajo de la Tierra, abajo. Claro que hay partes que no ha tenido cambios el planeta. ¿Por qué? Porque son áreas desérticas y el mismo polvo vuela a la arena y entonces esa parte no queda enterrada. Pero hay otras partes que ha ido creciendo y cada raya de la Tierra te está marcando una dimensión. Hay cierto nivel donde encontraron que la Tierra fue quemada, fue chamuscada hace muchísimos años y es una capa que está abajo, allá abajo, de 20 metros abajo de la Tierra. Y en ciertos barrancos, ahí está la raya de puro carbón, donde la Tierra fue chamuscada en una época. Y después fue empezando y la Tierra va creciendo, se va cubriendo con polvo cósmico, con polvo de volcanes, con polvo de todo tipo de polvos, van levantando una capa y ya transcurrieron arriba de 20 metros la época de ese final que tuvo la Tierra. La Tierra fue destruida por fuego hace varios miles de años. Ahora fíjense el detalle. Ahorita nosotros estamos ya por culminar una nueva dimensión, una nueva era. Y esta dimensión va a terminar eh, con, con todo tipo de radioactividad. Los mismos hijos de Dios, los mismos santos de la religión universal, la religión de los judíos, ellos son los que están provocando la guerra final del planeta, la destrucción del planeta. Con todas esas guerras que están haciendo, empezarán a detonar bombas nucleares y el planeta va a quedar estéril, va a quedar destruido. Y va a tardar como 1000 años para regenerarse. ¿Por qué? Porque en el planeta existen arriba de 200 reactores de fusión nuclear. Y estos reactores tienen que estarles dando mantenimiento. En Corea del Sur, en Corea del Norte, en Japón, en los Emiratos, en todas partes, vaya. Hay reactores para la energía, para todo, vaya. Y cuando la gente muera y se acabe toda la vida, van a quedar esos reactores contaminando la Tierra. Toda la vida la van a quedar contaminándola. Arriba de 200 reactores. Van a estar envenenando la vida en el planeta. Y hasta que terminen de desintegrarse esos reactores, empezará a haber vida otra vez, pero después de otros 1000 años. Pero mientras, el planeta va a quedar totalmente estéril a causa de los servidores de Yahvé. Ellos son los que están provocando el final de la vida, vaya, los siervos de Yahvé.
Es una religión que no proviene de, de la especie humana. Ese Yahvé era un gigante de 6 metros. Y ese Yahvé es el que adoran ahorita. Pero no proviene de la misma dimensión, sino que es de otra, de la dimensión de los gigantes que existieron hace muchos años atrás. Y esa dimensión se exterminó, pero la religión quedó. La religión sigue. Ahora fíjense el detalle que hay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle nosotros solos. Buscarle por nosotros mismos. Dejar en paz a los políticos que hagan su vida, que vivan. Es como cuando tienes una mujer y ya le das la bendición y que te vaya bien y hazle como quieras. Si te quieres ir con un negro, vete con un negro, pues. Pero el detalle que hay es que nosotros nos quedamos en blanco. ¿Por qué? Porque todo se lo dejamos en sus manos a ellos. Ellos son los que nos dieron un libro para guiarnos. Ellos son los que nos hicieron creer que existe nada más un universo, cuando en realidad existen muchas realidades conviviendo, entremezclándose. Y nos lo hicieron ver, vaya. Nos los inculcaron por la fuerza. ¿Para qué? Para que no tuviéramos conocimiento realmente de lo que sucede, de qué somos, qué cosas somos. Que si existe Dios, sí existe Dios. Eso está comprobado por los científicos, solamente que no es un Dios que le interese mucho tu vida. Si nosotros vivimos, nosotros somos parte de un organismo viviente, somos parásitos dentro de una mente inteligente. Y, y como parásitos que somos, estamos nosotros eh, usurpando, estamos robando la vida que le pertenece a este personaje, a este ser, que no tenemos ni idea qué cosa es, vaya. Tal vez es un perro gigante, tal vez es un gorila, tal vez es una araña, tal vez es un simio, o tal vez es un simple monstruo que esté, pero que no tiene nuestra forma, sino que es de una forma de pura energía, vaya, pero es un ser que es gigantesco, que ni siquiera sabe que existimos. ¿Por qué no sabe? Porque es un ser enorme, vaya, pero está vivo. El universo está vivo, el universo que nosotros conocemos es un ser vivo, pero de ahí a ser Dios son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Nosotros mismos no existimos. Nosotros somos solamente una ilusión. La vida comienza con un pensamiento. La vida se empezó cuando este ser gigantesco imaginó, tal vez estamos en el sueño de él, solamente estamos en su sueño. Y él en su sueño está imaginando este mundo. Y este mundo, él, como es un ser, el original, eh, nos, al enfocar su mente y al enfocar su pensamiento, nos deja en el limbo, se puede llamar limbo, y nos deja evolucionando. Empezamos por ser solamente un pensamiento, pero al dejar, al empezar después de ser pensamiento, empezamos a traspasar dimensiones. Primero comenzamos como un solo pensamiento, como un sueño, y empezamos a pasar de dimensión en dimensión, de dimensión en dimensión. Empezamos solamente como una forma energética, vaya, lo que se forma a través de un pensamiento. Y de ahí, este pensamiento empieza a tomar
diferentes dimensiones, escalas, escalones, a escalar, a escalar y a escalar, y así llegamos a la tercera dimensión donde tomamos forma ya física, pero que en realidad, viéndolo bien, no existimos, solamente somos la proyección de un pensamiento, solamente. Y, y lo que va a quedar en tu sepulcro cuando te entierren es lo que se creó a través de un pensamiento, creó la materia. Tú fuiste creado por un pensamiento, la materia fue creada por un pensamiento de caos. La vida humana como existe, como se ve, no existe. ¿Por qué? Si lo vemos bien, en una etapa somos hologramas, solamente hologramas. Pero pasamos a otra etapa en la que ya pasamos a ser un holograma más, eh, más sofisticado, más de otro nivel, vaya. Y así llegamos a ser lo que somos. Se dice que cuando nos formamos, cuando llegamos a ser apenas cuando empezamos apenas en la vida, un día de vida en el útero, no somos materia, solamente somos una flema, una pequeña flema que empezó a tener movimiento, como una baba, como una... el ser humano no empieza como materia, sino que empieza en una dimensión totalmente diferente. Diríamos que las mujeres tienen un aparato transdimensional, a lo que se le conoce como útero. Y ahí se forma la vida, en un aparato transdimensional. Ahí empieza la vida, pero la vida no puede aparecer en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones apropiadas para que la vida aparezca en la tercera dimensión. La vida solamente aparece en un líquido que no es de esta dimensión. Si ustedes ponen cuidado, todos los seres vivos, toda la raza entera, las especies, los peces, las aves, todo, tienen que empezar siendo un líquido, una agüita, una flema, una, una especie como una baba. Eso es una dimensión, eso es una dimensión. En esa dimensión es donde se mezcla una dimensión con otra. Y así es como se hace la vida, mezclando el útero o el óvulo de una mujer con una criatura que proviene de otra dimensión. ¿Cómo sucede eso allá? El que está vivo no es el útero, sino el ser que se mezcla. ¿Y cómo es que un ser se mezcla en una baba? ¿Cómo es eso? Entonces el ser humano jamás va a poder crear vida. ¿Por qué? Porque la vida no está en esta dimensión, no está en la tercera, sino está en otra dimensión. No sé el nivel de dimensión en el que se encuentre, pero todos los seres vivos solamente existen, solamente se pueden producir en un estado de baba. Es un estado de gelatina, como gelatina. Ahí es donde existe la vida. En ese nivel es un, es un cinturón de vida. Y ese cinturón de vida es donde está entrelazado el útero con una dimensión. Ahora, fíjense el detalle que hay. Una vez si ya se quedó, y si existe la ciencia, la tecnología, ahí es donde se puede hacer el cambio. Se puede combinar uno con otro, pero en ese nivel
dimensional. No puedes, no puedes modificar a un ser humano cuando ya está en etapa de maduración. ¿Por qué? Porque es la vida no existe en la tercera dimensión. La vida solamente existe en una dimensión que no conocemos, vaya, pero que existe en una etapa de baba. Ahí existe la vida, en la baba, pero no existe en la tercera dimensión. Todo lo que existe, todo lo que hay, animales, monstruos, de todo, empiezan viviendo en forma de baba, en forma de una sustancia. Y ahí es donde se origina la vida. La vida está formada en en un líquido baboso. ¿Qué quiere decir? Que los árboles, los animales, las realidades es algo que se crea como cuando ya, cuando ya pasas de ese nivel de baba, ya pasas a ser materia. Pero antes no eres materia, antes eres un ser transdimensional, así que no puede existir la vida en el, no puede aparecer la vida, vaya, en la tercera dimensión. Solamente estás existiendo porque ya fuiste dejado aquí, vaya, ya te dejaste, algo te creó, vaya, algo, pero no porque el ser humano tiene el dominio, no tiene el dominio, el, el dominio está en un cinturón transdimensional, ahí está, en un nivel que no es de esta dimensión. Ahora fíjense el detalle. Eh, el ser humano es solamente un pensamiento de algo. Y a este algo que pensó es el que creó todo lo que hay. El pensamiento se convierte en materia, pero tiene que pasar por dimensiones, realidades, y así se forma la vida. Ahora, eh, no, no somos realmente la cereza del pastel. Nosotros estamos viviendo dentro de un agujero transdimensional y, y en este lugar donde nosotros existimos es donde está avanzando el tiempo. Pero si este agujero se acelera, envejeceríamos más pronto. Pero si este agujero se retrasa, tardaríamos más vivos, más tiempo. Fíjense, eh, todo lo que se está descubriendo, todo lo que se inicia, la vida empieza como un puntito pequeño, microscópico, y ahí se empieza a desarrollar todo, pero no provenimos de la vida, sino de un pensamiento. El pensamiento es el que crea la vida, pero es una energía que se va desenvolviendo y va llegando a un nivel que va trascendiendo de dimensión en dimensión, realidad en realidad, y al final existe una mezcla de realidades entre la tercera dimensión y otras, y por eso es que existen diferentes razas, diferentes tamaños, unos más grandes, unos más chicos, otros más, y existen los fantasmas, pero los fantasmas no son otra cosa más que
pensamientos del creador que está creando y, y los que se conocen como fantasmas realmente están en una etapa atrasada. Son personas, pero todavía están en una etapa en que no se han todavía metido les falta otra dimensión, vaya, les falta. Dice que Albert Einstein dice que todo es relativo. La relatividad es algo que nos hace comprender más fácil las cosas, porque significa que todo lo que empieza desde un punto pequeño se va expandiendo y se va expandiendo hasta llegar a ser grande. Igual como el ser humano empieza desde pequeño, desde un útero, y empieza a crecer y a crecer hasta llegar a ser un adulto. Y a partir de ahí se generan un montón de misterios, misterios que para una persona normal es imposible captarlo, entenderlo, pero para un loco, a una persona que está totalmente fuera de sus cabales, es más comprendible todo, porque todos estos misterios los puedes entender si estás loco, pero si estás totalmente cuerdo no puedes entender nada. Tu mente no está adaptada para comprender, no es una mente abierta, lo que se le conoce como mente abierta es la mentalidad de un loco. Pero una persona que no tiene la mente abierta no va a comprender nada, no va a entender nada, simplemente sabe que se va a reproducir, se va a morir un día y, y es todo lo que sabe, que va a crecer, se va a desarrollar, va a tener hijos y un día se va a morir y hasta ahí llegó, triste su calavera. Pero el de la mente abierta no. La mente abierta es para los locos, para los que estamos totalmente deschavetados. ¿Por qué? Porque podemos ver el mundo de otra forma. Podemos entender que no exactamente existe el Big Bang, sino que el universo entero se formó con diferentes niveles de realidades y que nosotros no provenimos del origen del Big Bang, porque los primeros, las primeras galaxias que se han podido detectar son gigantescas, así que esas no pertenecen a la dimensión de la especie humana. No, no pertenecemos a esa. La de nosotros es una pequeña. Nuestra, nuestra dimensión, nuestra realidad es precisamente la Tierra. Esta es nuestra realidad. Aquí existimos y cuando la Tierra deje de existir, también nosotros. Hasta ahí llegamos. Nada de que te vas a quedar y vas a ir al cielo, que vas a vivir eternamente. ¿Cómo es que el ser humano va a vivir eternamente y, y todos los demás no? ¿Por qué la Biblia no te explica nada? Que por qué existen tantas civilizaciones antiguas que dejaron ciudades para ellos no hay vida eterna, nada más para nosotros. Y eso que lo de la vida eterna no viene de parte de Dios, viene del Vaticano, ese es el que te prometió la vida eterna. La vida eterna te la está ofreciendo el Vaticano. Yo no sé cómo le va a hacer, vaya, porque la vida eterna realmente no existe ni para las galaxias, ni para el universo. El universo mismo se desintegra. Cuando, cuando un universo desaparece, también desaparece la gente. Nosotros estamos mezclados con otras razas. Hay una mezcla y cada raza proviene de un universo diferente. Y cuando su universo de esa persona explota y desaparece, también desaparece la persona. También se evapora, se desaparece, vaya. ¿Por qué? Pues porque la especie está conectada a su matriz. Y si su matriz no está,
la raza desaparece y puede estar hablando contigo aquí, es una persona que llevas toda la vida conociéndola, pero cuando su universo, que donde él existe, donde está su existencia, ¡pum!, explota. También explota el que está aquí, o animal, o ya sea un animal, o ya sea cualquier cosa, un árbol también puede ser, que pertenece a otra dimensión. Puede haber un árbol que sea de otra dimensión, también se desaparece. Hay una casa que está en el camino y de buenas a primeras la casa se desaparece. ¿Por qué se desaparece? Porque no pertenece a esta realidad, pertenece a otra realidad, a otro universo. Y cuando aquel universo desaparece o simplemente cambia de enlace, se desenlaza con este, entonces lo que está aquí también se va. Son cosas de locos nada más. Aquí vamos a cambiarle el nombre al canal, Desvelando la Verdad. Le vamos a poner Canal de Locos.